Hola a todos y bienvenidos un día más al canal del profe Fran de Mates. En este vídeo vamos a realizar un ejercicio de selectividad del año 2010. En este ejercicio nos dan una función definida a trozos en 3 intervalos y nos piden que estudiemos la continuidad y la derivabilidad de esta función, ¿vale? Como vemos, los tramos aparecen divididos por el 0 y por el 1, ¿vale? A la izquierda del 0, incluyendo el 0, tenemos la función e elevado a menos x. Entre el 0 y el 1 sin incluir tenemos la función 1 menos x al cuadrado. Y a la derecha del 1, incluyendo el 1, tenemos 2 entre x más 1. ¿Vale? Esas son las funciones en cada uno de los tramos. Bien, pues en primer lugar vamos a estudiar la continuidad y la derivabilidad de esta función. En primer lugar, lo que vamos a hacer es estudiar la continuidad y la derivabilidad en cada uno de los tramos. Y a continuación vamos a estudiar la continuidad en los puntos de ruptura y la derivabilidad en los puntos de ruptura. Vale, pues vamos a escribir aquí. Continuidad y derivabilidad en cada tramo. ¿Vale? Bien. La primera función. f sub 1 de x igual a e elevado a menos x. Sabemos que es una función elemental, es una función exponencial y sabemos que las funciones exponenciales son continuas en R, ¿verdad? Y derivables en R. Por lo tanto, f sub 1 de x es continua y derivable en R. Por lo tanto, es continua y derivable ¿dónde? Si es continua y derivable en R, por lo tanto, f sub 1 es continua y derivable en este intervalo, desde el menos infinito hasta el 0, que es donde la tenemos definida. Ponemos el 0 abierto, ¿vale? Porque en ese punto todavía no sabemos si es continua o derivable. Es un punto de ruptura. Solamente vamos a estudiar en cada tramo abierto. Vale, la primera función es continua y derivable en R, por lo tanto también es continua y derivable desde menos infinito hasta 0. Y vamos a especificar cuál es su derivada, porque si es derivable, la podemos derivar. Entonces, f sub 1 es continua y derivable en menos infinito a 0 con f sub 1' de x igual a, y vamos a derivar e elevado a menos x. Pues sería e elevado a menos x por la derivada del exponente, que es menos 1. Bien, ya hemos estudiado la continuidad y derivabilidad del primer tramo. Vamos con el segundo tramo. f sub 2 de x, la segunda función es 1 menos x al cuadrado. Es una función polinómica, es una parábola. Sabemos que las funciones polinómicas son continuas y derivables también en todo R. ¿Vale? Es continua. Podríamos especificar, es continua y derivable en R porque es una función polinómica. Y arriba podríamos poner que es continua y derivable en R porque es una función exponencial. Es continua y derivable en R, una función polinómica. Por lo tanto, f sub 2 es continua y derivable en cualquier subintervalo de R, y en particular en el 0, 1, que es donde la tenemos definida. ¿Verdad que tenemos definida esta función en el intervalo 0, 1? Definida entre el 0 y el 1, ¿vale? Entonces, f sub 2 es continua y derivable en el intervalo 0, 1. Y vamos a especificar cuál es su derivada, con f sub 2' de x igual a menos 2x, si derivamos esa función. Y por último, la función del tercer tramo, f sub 3 de x es igual a 2 entre x más 1.
Esto es una función de proporcionalidad inversa, una hipérbola, que es continua y derivable en todo su dominio. Y el dominio es todo R exceptuando el menos 1, porque en el menos 1 hay una asíntota vertical. En el menos 1 se anula el denominador, como podemos ver. Por lo tanto, esta función es continua y derivable en todo R exceptuando en el menos 1, que ahí hay una asíntota vertical. Por lo tanto, f(3) es continua y derivable ¿dónde? Esta función está definida desde el 1 en adelante, pero es que el menos 1, que es el único punto que no entra en el dominio, donde la función no es continua, es en el menos 1, y el menos 1 no está en ese intervalo, por lo tanto no tenemos ningún problema. f(3) es continua y derivable en el intervalo en el que está definido en el enunciado la función a trozos. Es decir, f(3) es continua y derivable en 1 más infinito, con f(3' de x, y si derivamos esa función, eso daría menos 2 partido x más 1 al cuadrado. Bien, es decir, hemos visto que las funciones son continuas y derivables en cada tramo. No hay ningún problema, no hay ningún punto dentro de esos intervalos donde la función no sea ni continua ni derivable. Siempre en esos tramos las funciones son continuas y derivables. Por lo tanto, vamos a estudiar ahora la continuidad y la derivabilidad en los puntos de ruptura, en el 0 y en el 1. Continuidad en x igual a 0. Sabemos que la función es continua en 0 si se cumple ¿qué? Vamos a escribir la definición. F es continua en x igual a 0 si y solo si límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la función coincide con el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la función y es igual a f de 0. Pues bien, ¿cuánto es el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la función? Nos vamos a la función, 0 por la izquierda, tenemos esta función a la izquierda del 0, e elevado a menos x, por lo tanto sería e elevado a menos 0, eso es 1. El límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la función sería el límite, voy a escribirlo de arriba bien, que no lo había escrito completo, ¿vale? Esto sería el límite cuando x tiende a 0 de elevado a menos x, que eso es e elevado a 0, que es 1. Y esto sería el límite cuando x tiende a 0 de la segunda función. La segunda función es 1 menos x al cuadrado. Y si sustituimos en 0 sería pues 1 menos 0 igual a 1. ¿Dónde está definida la función en el 0? ¿En qué tramo? En el primero. ¿Veis que la función está definida en el 0, aquí, que es donde aparece el igual, en el primer tramo? ¿Vale? Por lo tanto, f de 0 es 1. Esto también coincide con f de 0. Por lo tanto, f es continua en x igual a 0. Bien, vamos ahora a estudiar la continuidad en x igual a 1. Podemos estudiar la derivabilidad en x igual a 0 y luego pasar al punto x igual a 1. Continuidad en x igual a 1. Pues sabemos que la función es continua en x igual a 1 si se cumple que el límite de la función
cuando x tiende a 1 por la izquierda coincide con el límite de la función cuando x tiende a 1 por la derecha coincide con f de 1. El límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de la función sería igual que hacer el límite cuando x tiende a 1. ¿De qué función? A la izquierda del 1 tenemos 1 menos x al cuadrado. Si sustituimos el 1 quedaría 1 menos 1, queda 0. Bien. ¿Y el límite cuando x tiende a 1 por la derecha? Pues sustituimos el 1, calculamos el límite en el 1. ¿De qué función? De la función que tenemos abajo, ¿vale? En el último tramo. Que en el último tramo es 2 entre x más 1. Si sustituimos eso daría 2 partido por 2, que eso es 1. Y f de 1, no haría falta hacerlo porque ya los límites laterales no coinciden, por lo tanto ahí hay un salto. Pero bueno, f en 1 está incluido en el tercer tramo y de aquí obtenemos que la función no es continua en x igual a 1. Si una función no es continua en un punto, pues ya en ese punto tampoco va a ser derivable. Pero si la función es continua en un punto, tenemos que ver si es derivable estudiando las derivadas laterales. Es decir, ya de aquí podemos concluir que f no es derivable en x igual a 1. ¿Vale? Y de aquí no podemos decir que la función va a ser derivable, porque que sea continua no implica que sea derivable. Eso lo vamos a estudiar ahora. La derivabilidad en x igual a 0. Derivabilidad en x igual a 0. Pues f es derivable en x igual a 0 si y solo si, vamos a escribir la definición, pues la derivada por la izquierda, la derivada lateral por la izquierda es igual que la derivada lateral por la derecha. F' de 0 por la izquierda es sustituir el 0 en la derivada lateral a la izquierda del 0. A la izquierda del 0 tenemos esta función. ¿Cuál es la derivada de esa función? La tenemos aquí, ¿verdad? Menos e elevado a menos x. Por lo tanto, sería menos e elevado a menos 0. Es decir, menos e elevado a 0, es decir, menos 1. Y f' de 0 por la derecha, a la derecha del 0, tenemos esta función y la derivada de esa función es esta, menos 2x. ¿Vale? Menos 2x evaluado en el 0 sería menos 2 por 0, eso es 0. Como no coinciden las derivadas laterales, por lo tanto f no es derivable en x igual a 0. ¿Y qué podemos decir de la derivabilidad en x igual a 1? Pues que no es derivable. ¿Por qué? Porque no era continua, lo hemos dicho aquí, ¿verdad? Entonces, f no es derivable en x igual a 1 porque f no es continua en dicho punto. ¿De acuerdo? En resumen, vamos a escribir un resumen. En resumen, hemos visto que la función en cada tramo es continua, ¿vale? En este tramo la función es continua y derivable, en este tramo la función es continua y derivable y en este tramo la función es continua y derivable. En el 0 la función es continua, pero no es derivable.
¿vale? Es continua, pero no derivable. Y en el 1 la función no es continua. Y si no es continua, pues inmediatamente decimos que tampoco es derivable. Entonces, en resumen, f es continua en todo R, a excepción del 1, porque en el 1, ¿qué pasaba en el 1? Había un salto finito, ¿verdad? En el 1 por la izquierda valía 0 y por la derecha valía 1, había un salto finito. Entonces, f es continuo en R menos el 1 y derivable en R menos el 0 y el 1. ¿Vale? Y además el ejercicio me pide otra cosa más. En el ejercicio me dicen: determina la función derivada de f. Pues eso es muy sencillo. Sabemos que la función es derivable en todos los puntos menos en el 0 y en el 1, porque lo acabamos de ver. Y ya tenemos aquí la derivada de la función en cada tramo. Este es un tramo, este de aquí es otro tramo y este de aquí es otro tramo. Pues solamente lo tenemos que escribir la derivada como una función a trozos. Y no incluimos el igual, no lo ponemos porque sabemos que la función no es derivable ni en el 0 ni en el 1, porque lo acabamos de hacer. ¿Vale? Entonces vamos a escribir función derivada f' de x sería igual. El primer tramo, menos e elevado a menos x si x es menor que 0, menos 2x si x está entre 0 y 1, y menos 2 entre x más 1 al cuadrado si x es mayor que 1. Bien, creo que lo he escrito bien. ¿Vale? Perfecto. Pues espero que hayáis entendido el ejercicio y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.